En nombre de Dios y de la patria, vamos a abrir la sesión. Lo manda el reglamento. Bueno, muy buenas tardes a quienes nos visitan. Darles las gracias por su presencia en nuestra comisión. Al Director Nacional de Orden y Seguridad, General Inspector, señor Cristian Franzani, muy bienvenido, gracias por estar acá. El jefe de zona de control de orden público e intervención, general Eric Gajardo, también le damos la bienvenida, gracias por acudir. Y la jefa de Departamento de Derechos Humanos, la teniente coronel señora Karina Sosa, muy bienvenida y gracias por estar en la comisión. Bueno, como lo señala la invitación que le hemos cursado, lo que queremos conocer son los protocolos y procedimientos estándares en derechos humanos que tiene Carabineros de Chile en estas intervenciones que se hacen en la calle en relación a manifestaciones. Y esto fundamentalmente generado por el atropello al joven que hemos todos conocido semanas atrás en la marcha de estudiantes, que nos pareció que había una situación compleja para esta comisión y las razones que ustedes nos expongan, cuáles son los protocolos con los estándares en derechos humanos, porque esta es la Comisión de Derechos Humanos que tiene Carabineros de Chile para intervenir en este tipo de situaciones. Queremos conocerlos y compartir con ustedes nuestras opiniones. Así que le entregamos la palabra o le entregamos la palabra porque el conocimiento es de los protocolos de intervención y los estándares en derechos humanos que ustedes tienen en este tipo de situaciones. ¿Quién le ofrezco la palabra? Primeramente a general Franzani. Muy bien. Tiene la palabra, general. Sí, su gentil invitación. Es un placer estar acá realmente. Me haya correspondido participar en algunas comisiones de la Cámara de Diputados, en la 9ª zona. Yo fui jefe de zona ahí en la zona de la Araucanía, 2 años y medio, así que compartí mucho con ellos también y creo que fue muy provechoso todo ese trabajo que se hizo también en aquellas oportunidades. Así que le agradezco y el saludo, lógicamente, de nuestro general director también a toda la comisión. Así que, bueno, justamente la situación que nos convoca, Presidenta, le voy a hacer un pequeño relato de justamente empezando por la situación de la marcha propiamente tal, y ahí voy a ir contándoles un poquito también de nuestra nomenclatura también, que Fuerzas Especiales, para conocimiento de la comisión, a nivel nacional tenemos 2 zonas, 2 zonas de fuerzas especiales, lo que es la zona de intervención, control de orden público de intervención, que está aquí en Santiago, y la zona cierto también de control de orden público, la Araucanía. Son las 2 zonas que están a cargo de generales. Y a nivel nacional tenemos 3 prefecturas, 1 subprefectura, 9 comisarías, 11 subcomisarías y un retén tenemos también, que es un destacamento menor, que está en el Palacio de la Presidencia. Eso lo denominamos nosotros un retén ahí menor, con un contingente a nivel nacional también, de acuerdo a la cantidad, ¿cierto?, de habitantes que tiene cada una de las regiones. Por nombrar algunas, tenemos aquí en Valparaíso, en la Araucanía, en la zona de nuestro senador también, ahí en Los Álamos tenemos algunas comisarías, y a nivel nacional tenemos también en Arica, en Iquique, Antofagasta, Atacama, Calama, Coquimbo, Cachapoal, Taltal, Valdivia, Aysén y Magallanes, que son lugares y otras comisarías, como le digo yo, son los en cuanto a la operatividad que tiene Fuerzas Especiales a nivel nacional. Es más o menos la nomenclatura que existe en nuestra institución. Bueno, con respecto a las acciones realizadas en la marcha estudiantil, quiero partir ahí para hacer una pequeña introducción. Nosotros tenemos, ¿cierto?, la zona de control de orden público que está acá, que está a cargo del general Gajardo, que está acá a mi derecha. Ahí hay un jefe de departamento de operaciones de la zona de control de orden público, que es el coronel Rodrigo Muñoz Tejo, y cuando se produce, ¿cierto?, la autorización para esta marcha, lo primero que se hace es sostener una reunión con los encargados y observadores de la región metropolitana, con la señora Sonia de la Hoz, que es del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además, dicha reunión contó con la asistencia de la jefa en aquel momento, que es la teniente coronel Karina Sosa, que me acompaña acá, que ella va a todas estas reuniones para afinar ciertos determinados detalles
en las detenciones, lugares de detención, las personas que llegan, ¿cierto?, que están acreditadas, porque llegan muchas personas que se dicen estar acreditadas y no es así. Entonces eso también a veces entorpece la labor del funcionario de fuerzas especiales, que tiene que efectuar su labor en el lugar. Así que se hacen todos estos protocolos para poder determinar, ¿cierto?, las personas autorizadas, y de eso se encarga la comandante Karina Sosa y otras situaciones más que tienen que ver con derechos humanos. En esta reunión técnica sostenida el 18, teniendo en consideración que la marcha fue el día 19 de abril, se llevaron también, de acuerdo a esta primera reunión con los jefes de los dispositivos. Senadora, buenas tardes, mucho gusto. Con los jefes de dispositivos que están en terreno. Entonces, estos oficiales y suboficiales que tiene a cargo, ¿cierto?, el general Gajardo, se obtuvo una focalización de detenidos, se ha soltado una planificación y también de las personas que normalmente nosotros tenemos algún tipo de antecedente, que son personas, ¿cierto?, que provocan o instigan a los manifestantes para que cometan este tipo de desórdenes graves, lanzamiento de molotov. Entonces se hace todo este trabajo con personal de OS9, personal de inteligencia también. Hay una grabación previa, lógicamente, que se estudian las grabaciones que hay de marchas anteriores, también se hace todo un análisis de todo esto, estas marchas, y lógicamente que se ven ahí los procedimientos que se adoptaron, y se hace también un análisis de todo desde el principio hasta el final. También hay, lógicamente, que al personal se le instruye que tiene que haber un autocontrol en todo momento, que tiene que haber una lectura de protocolos de advertencia antes de la intervención operativa. Seguramente ustedes lo han escuchado en la televisión. Normalmente el carabinero, ¿cierto?, que está en el lanzagua, advierte a la gente antes de lanzar, ¿cierto?, el agua lluvia que se utiliza en estos momentos, y se hacen intervenciones en reiteradas oportunidades para que depongan la actitud, y ya cuando la situación va más allá, lógicamente que se utiliza esta instancia. Tenemos también, ¿cierto?, el respeto por los derechos humanos del detenido, que también en cada una de las unidades, y la comandante Karina Sosa, que es abogada también, concurre, ¿cierto?, a estas reuniones, y ella es la que está, ¿cierto?, con cada uno de los instructores, porque nosotros tenemos carabineros, coordinadores e instructores en derechos humanos, y ellos son los que están acompañando también en cada una de las unidades donde llegan los detenidos. Son los primeros que reciben a los detenidos, y ahí ellos se encargan, ¿cierto?, que se cumplan todos los protocolos establecidos en la unidad. Los procedimientos con niñas y niños y adolescentes deben ser trasladados en forma inmediata a las unidades. Se determinan también ciertas unidades, la 48 comisaría, que es la unidad, ¿cierto?, para acoger a los menores, se llevan a esa unidad, y lógicamente que también ahí hay mujeres carabineros y profesionales nuestros también que acogen, ¿cierto?, a todos los menores que llegan en la condición, ¿cierto?, de conducido a la unidad policial. Bueno, el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros gestionó el consultorio también número 1 para agilizar la atención de los detenidos, donde se atiende de manera exclusiva al personal, ¿cierto?, a las personas que hubiesen sido detenidos con ocasión de la realización de la marcha estudiantil. También se gestionó, y esto lo hacemos permanentemente nosotros, con el fiscal de flagrancia, la señora Marcela Basme, con la finalidad de disminuir la presencia de los detenidos en las unidades de acopio. Entonces esto facilita muchas veces, facilita de que la fiscal vaya tomando decisiones inmediatamente, o el fiscal que sea designado, para ir dejando normalmente, ¿cierto?, cuando son situaciones menores, desórdenes menores, los deja inmediatamente citados y quedan apercibidos el artículo 26. Bueno, con esta introducción les quiero decir también que la Prefectura de Fuerzas Especiales, conforme a lo establecido una directiva de funcionamiento que tiene la Prefectura de Fuerzas Especiales, la misión fundamental de ella es garantizar el orden público en reuniones y o manifestaciones públicas, ejecutar acciones de control público que se deriven de la realización de manifestaciones públicas o privadas, cooperar conforme a sus capacidades técnicas en escenarios policiales complejos o críticos, garantizar y restablecer el orden público en situaciones de catástrofe, calamidades públicas o conmoción nacional. Ustedes han visto a nuestros carabineros de Fuerzas Especiales en distintas situaciones que han azotado, ¿cierto?, nuestro país. Ahí han estado también nuestros carabineros de Fuerzas Especiales.
Desarrollar servicios policiales preventivos en el área primaria de seguridad y edificios gubernamentales de carácter estratégico. Asesorar y supervisar y coadyuvar a la seguridad y orden público de actividades que involucren alta convocatoria de público, sean estas privadas o públicas. Constituir una repartición técnica operativa especializada de carácter estratégico para el apoyo a requerimientos del alto mando institucional. En cuanto a los aspectos de instrucciones que se le da al personal, la totalidad de los oficiales y personal de la dotación de la Prefectura de Fuerzas Especiales son seleccionados a partir de distintos criterios, entre los cuales destaca su experiencia previa, su actitud psicológica, establecida a través de procesos formales y profesionales de selección. No obstante lo anterior, una vez trasladados a las unidades de esta dependencia, desarrollan procesos de capacitación y entrenamiento formales a partir de implementación de cursos de capacitación institucional, cuyos planes y programas de estudio son sometidos a la aprobación de la Dirección de Educación de Doctrina de Carabineros y que cumplen exigencias académicas y curriculares, tanto en el diseño de su malla como en su implementación. En la actualidad, la Prefectura de Fuerzas Especiales se desarrollan los siguientes cursos para ilustrar a la audiencia: cursos de control de orden público con una duración de 100 horas pedagógicas, que debe ser realizado por la totalidad del personal de la dotación como requisito de ingreso y cada 3 años como requisito de permanencia. Cursos de habilitación de operadores de vehículos lanzaagua, con una duración de 80 horas pedagógicas. Este debe ser realizado por la totalidad del personal que integra la tripulación de dicho vehículo táctico: conductor, el pitonero, el operador de bomba y el jefe de patrulla, que es la que conforma, ¿cierto?, el equipo, cuya aprobación le permite integrar de manera permanente dicha función específica. En cuanto a la caracterización curricular, el propósito de los cursos de capacitación antes señalados está orientado al desarrollo de competencias y, por lo tanto, lo que persigue es que el carabinero adquiera el conocimiento y desarrolle las habilidades que les permitan ejecutar su función de manera eficiente y con estricto apego a la norma y legislación legal, y, lógicamente, los derechos humanos y las directrices institucionales. En cuanto a las competencias de los cursos que realizan los carabineros, especialmente el control de orden público, que es uno de los más importantes, como competencia general es capacitar para aplicar distintas técnicas y estrategias policiales, formando parte de la sección y bajo las órdenes e instrucción de un jefe de sección, que son tenientes o capitanes, a fin de ejecutar funciones de control de orden público conforme al marco normativo que regula dicha función. En cuanto a la subcompetencia, área de doctrina institucional, esta área comprende que el carabinero aplique los principales aspectos de doctrina institucional, ética, valores, principios institucionales en las conductas policiales a fin de ejercer una función de control de orden público con énfasis en el liderazgo valórico. Debe comprender y respetar los derechos humanos en el desempeño de las tareas que ejercen el desempeño del orden público y los procedimientos y protocolos de actuación relacionados, ¿cierto?, principalmente con el control del orden público, de acuerdo a la normativa que regula la actuación policial. El entrenamiento psicológico y promoción y prevención de salud mental del carabinero. Se entenderá por entrenamiento psicológico el proceso destinado a promover, facilitar, fomentar y o desarrollar actitudes y habilidades en los carabineros de dotación de la Prefectura de Fuerzas Especiales, con el fin de permitirles mejores formas de realizar su labor operativa y afrontar tanto los servicios como situaciones críticas. La psicología, de manera concreta, aporta la posibilidad de entrenar y potenciar habilidades mentales que le permiten mantener el control frente a situaciones límites, superar el miedo a los ataques a los manifestantes, la fatiga, los umbrales de dolor, por nombrar algunas. La metodología. Resulta importante destacar que el equipo de psicólogos, 4 que existen, ¿cierto?, en la Prefectura de Fuerzas Especiales, utilizan metodologías prácticas y se centra en un proceso de entrenamiento psicológico sistemático para el desarrollo de las competencias necesarias para que se desempeñen, ¿cierto?, en estas reparticiones especializadas. Se realizan intervenciones en materias de coaching, entendiendo que como un método que consiste en acompañar, instruir o entrenar a una persona o un grupo de ellas, con el objeto de conseguir y cumplir metas, desarrollar habilidades específicas, grupales e individuales, en materias de autocontrol y gestión de estrés, adaptabilidad, manejo de resolución de conflictos y promoción de conductas resilientes.
Actitudes consideradas: capacidades de análisis, capacidad de alerta, atención concentrada, capacidad de atención mantenida, capacidad de análisis rápido de soluciones complejas, perseverancia, memoria visual, ¿ya? Y coordinación motora y destreza física. En cuanto a los protocolos institucionales, procedimientos, habían dicho procedimientos institucionales y uso de la fuerza, nosotros tenemos una directiva general de Carabineros que se dispuso la revisión de los procedimientos de fuerzas especiales de contar del año 2012, considerando los siguientes aspectos y principios: respecto a la dignidad de las personas, uso de la fuerza sujeto a las máximas legalidades, necesidades y proporcionalidad, trato humano y justo a las personas privadas de libertad de acuerdo a su edad y sexo. Responsabilidad profesional de los jefes operativos, que son los líderes propios que tiene cada una de las secciones, ¿cierto?, que operan en un lugar determinado. La génesis de estos protocolos de actuación radicó en la necesidad interinstitucional de mejorar sus procedimientos, incorporando a la revisión antes señalada la opinión de un panel de expertos de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, además de la asesoría técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional. Como consecuencia de lo anterior, se identificaron 5 procedimientos policiales relacionados con el mantenimiento de orden público en manifestaciones de marcha: resguardo del derecho de la manifestación; segundo, restablecimiento del orden público; tercero, desalojos; cuarto, procedimientos con infracción a la ley; y 5, trabajo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, personas y organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación social. Después, con fecha 14 de agosto del 2014, está la directiva general de Carabineros, ¿cierto? Se actualiza ciertos protocolos de intervención para la mantención del orden público y se autorizó su actualización por parte de la Subdirección General de Carabineros, sea corrigiéndolo, sustituyéndolo o agregando otros, según las necesidades del servicio. Además, dicha orden general dispone de todas las actividades policiales de Carabineros a nivel nacional, relativas al resguardo del derecho a reunión y el mantenimiento del orden público. Se enmarcan dentro de los lineamientos, criterios, principios y pasos para establecer los protocolos elaborados para estos efectos. En cuanto al uso de la fuerza, la facultad de Carabineros para emplear la fuerza y armas de fuego en cumplimiento de sus deberes deriva de la Constitución Política del Estado. Como todos sabemos, el artículo 101, inciso segundo, deposita en las fuerzas de orden y seguridad el ejercicio del monopolio estatal de la fuerza en el ámbito interno. Por su parte, la Ley 18.961, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, los artículos 1 y 4, confiere sus atribuciones legales de la policía. Finalmente, las causales de justificación penal, que todos conocemos, lógicamente, que habla, ¿cierto?, de los efectos dañinos de la fuerza coactiva de Carabineros, que se encuentra en el Código Penal, artículo 10 y artículos 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar. En el ámbito internacional, las normas más importantes que se encuentran en el Código de Conducta para Funcionarios, entregado a partir de la ley de 1979, de los principios básicos sobre el empleo de fuerza de las armas de fuego en el año 1990. Los principios para el uso de la fuerza. La fuerza solo se aplica cuando sea estrictamente necesario y en la medida requerida para el desempeño de los servicios policiales. A su turno, el empleo de las armas de fuego se considera una medida extrema, en circunstancias excepcionales, que suponga un peligro inminente de muerte o lesiones graves al carabinero o a cualquier otra persona. Los supuestos básicos para el empleo de la fuerza son principio de legalidad, principio de necesidad, principio de proporcionalidad, uso diferenciado y gradual de la fuerza, y también nosotros tenemos unos niveles que va de 1 a 5 y que los tenemos caracterizados nosotros en diferentes protocolos, ciertos indicadores de resistencia, características, fuerza, medio. En cuanto ¿cierto?, al manual de operaciones que tenemos nosotros de control de orden público, se establece, ¿cierto?, que el personal en cumplimiento de sus funciones debe intervenir en procedimientos de alteración del orden público, actuará conforme a las instrucciones que en este se indican, teniendo como propósito fundamental definir un criterio único de situaciones para tales casos. En el título primero, capítulo primero del precitado manual, establece procedimientos y antecedentes generales relativos al derecho de reunión o manifestación,
En tanto, el capítulo segundo se refiere a actuaciones que Carabinero en el ejercicio de sus funciones, incorporando en el numeral 2 el cuadro modelo de uso de la fuerza detallado anteriormente. Con respecto a la marcha estudiantil propiamente tal, si me permite, Presidenta, hacer una alusión acá. Bueno, la marcha fue convocada por la CONFECH, CONE, ACE y Colegio de Profesores, debidamente autorizada por la autoridad administrativa. Considerada la habilitación de la calzada sur, en ese caso, de la avenida Libertador Bernardo Higgins, desde el cabezal norte del Parque Bustamante hasta la calle Echaurren, trayecto de 3,41 kilómetros aproximadamente. El inicio del desplazamiento de los convocantes o participantes está acordado a partir de las 11 de la mañana y teniendo como máximo las 14 horas, según lo determinó la Intendencia de la Región Metropolitana. Durante el desarrollo de la misma se constató que desde el inicio de las manifestaciones, determinados grupos, haciendo caso omiso a la autorización escrita por la autoridad administrativa y advertencia del personal institucional, comenzaron a ocupar la calzada norte de la Alameda, interrumpiendo el tránsito vehicular de automóviles y particulares y de locomoción colectiva, siendo necesario que personal de fuerzas especiales realizara una contención pasiva a la altura del Cerro Santa Lucía, que consistió en el despliegue de recursos tácticos y humanos, haciendo uso de altoparlantes para notificar ¿cierto?, que las personas debían desplazarse por la calzada sur, la que fue autorizada en su momento, y con la sola finalidad de permitir el libre desplazamiento de los vehículos. Las indicaciones policiales fueron acatadas de manera parcial, solo por parte de algunos concurrentes, apreciándose a partir de ese momento agresiones permanentes al personal de Carabineros, principalmente en calle Maquíer, esquina de Avenida Libertador Bernardo Higgins, Amunate y Alameda, y desde esa intersección hacia el poniente, calle Libertad, tramo en el cual se sumó la instalación de obstáculos y barricadas en la vía pública, lo que finalmente terminó la intervención operativa institucional, ajustándose a las normas nacionales e internacionales que regulan la materia y que han sido detalladas en el presente informe. Es importante hablar de las cantidades de detenidos también, Presidenta. De los detenidos, 71 detenidos fueron menores de edad, o sea, equivale al 31% de esa convocatoria. En tanto, los adultos correspondieron a 160, equivalente al 69% de los detenidos. En lo que respecta al sexo, 11 fueron mujeres, consistente en el 5% del total de los detenidos. Resulta importante destacar que el total de los detenidos, 160 de ellos adultos, equivalen al 69,2% que no presentaron lesiones y se confeccionó la respectiva acta de salud, por lo tanto no fueron trasladados a centros asistenciales. Por otra parte, y debido a que los menores de edad deben ser trasladados al respectivo examen corporal por parte de los facultativos médicos, un total de ellos, 71, 53 no presentaron lesiones, equivalente al 75%. En tanto, 18 menores se les constató lesiones de carácter leve, equivalente al 25%. En resumen, del total de detenidos, 25 detenidos presentaron lesiones, luego de efectuada la contratación respectiva, que equivale al 10% del total. Se hace presente que la totalidad de las revisiones médicas constató que el carácter de los lesionados era leve, con excepción del ciudadano involucrado en el accidente de tránsito, que es el cuasi delito de lesión en el cual se ve involucrado un vehículo policial. Bueno, con respecto al modo operandi de la situación que ocurrió, como una forma de inutilizar el desplazamiento de los vehículos utilizados por la Prefectura de Fuerzas Especiales y por consiguiente permitir los actos de desorden y daño en la vida pública y privada de determinadas personas, manifestantes, junto con lanzar objetos contundentes, arrojan botellas con pintura a los parabrisas de los vehículos, impidiendo la normal visibilidad de los conductores y del personal que va al interior de los carros, debiendo ser limpiados en el teatro de operaciones mediante uso directo de agua por parte de los vehículos habilitados para tal efecto, o sea, en este caso los lanzaguas. Según las estimaciones de Carabineros de Chile, la marcha estudiantil el pasado 19 se concentró la participación de 30.000 personas, conforme a lo anterior y de acuerdo a los antecedentes incorporados, hubo 231 personas detenidas que llegaron, ¿cierto?, al 0,7% de las personas convocadas. Respecto a los lesionados, se constató que los detenidos adultos, 7 de ellos, equivalente al 4,3%, presentaron lesiones, incluido, ¿cierto?, el joven que resultó con las lesiones graves.
En cuanto al procedimiento del atropello del estudiante de la Universidad de Arci, conforme a lo tipificado en el parte policial que Carabineros, ¿cierto?, puso a disposición del Ministerio Público, que tiene su asiento en la tercera comisaría de la Prefectura Central, dice lo siguiente. Tengo un extracto acá y quiero que ustedes también, por favor, lo sepan, que siendo las 13:50 horas aproximadamente, en circunstancia que el sargento primero Francisco Silva Barría, a cargo de la sección 10 de dotación de la 40 comisaría, dependiente de la Prefectura de Fuerzas Especiales, movilizado en el bus B484 con 11 funcionarios en su interior y de servicio contingencia de marcha estudiantil, se desplazaban por calle Libertad en dirección al norte, en circunstancias que un grupo de individuos a rostro cubierto, al ver la presencia de Carabineros, procedieron a lanzarle objetos contundentes, consistentes en piedras, sillas, tarros, botellas de vidrio con pintura en su interior, los cuales impactaron en los vidrios laterales y parabrisas delanteros, dificultando la visibilidad del conductor. No obstante, lo anterior se logró identificar a un individuo que vestía un overol de color azul, embosado en una máscara tipo altiplánica de diferentes colores, el que después de haber lanzado objetos contundentes al vehículo policial, se da la fuga por la misma arteria y en dirección y frente al número 136, el conductor del vehículo institucional detiene la marcha del vehículo debido a la poca visibilidad provocada por el lanzamiento de las botellas con pintura. Al descender el personal pudieron constatar, ¿cierto?, que una persona, ¿cierto?, se encontraba bajo el vehículo táctico, prestándole el auxilio en forma inmediata, sacándolo del lugar en que se encontraba en compañía de otros manifestantes, quienes comenzaron a agredir a los funcionarios, impidiendo el traslado por parte de Carabineros a la asistencia pública. Las personas que estaban en el lugar subieron al lesionado a un automóvil, tomando conocimiento en todo momento que el lesionado posteriormente fue trasladado a la posta central, siendo identificado como Cristian Andrés García Rivas. Y él resultó con lesiones de politraumatismo, fractura fémur izquierda, reducida, fractura ambos techos acebulares, fractura sacrocoxial izquierda, todas lógicamente de carácter grave. Producto del citado cuasi delito de lesiones, el conductor del vehículo institucional fue puesto a disposición de la Fiscalía Local Centro Norte, instruyendo el fiscal, ¿cierto?, mediante el folio 43062. El funcionario, ¿cierto?, el fiscal dispuso que se le tomara una declaración al funcionario detenido, pasó en calidad de detenido, la toma de datos del accidente, certificado del colemia Intoxilaser, que marcó 0, y un set fotográfico del sitio del suceso. Y lógicamente que concurrió el equipo CIAT de Carabineros para levantar, ¿cierto?, el informe respectivo y colocarlo a disposición del Ministerio Público. Eso sería, Presidenta, no sé si tiene alguna consulta o en el caso del general Gajardo o la jefa del Departamento de Derechos Humanos, usted quisiera hacer alguna consulta específica. Gracias, general Franzani. No sé si el general Gajardo o la señora Karina Sosa, la teniente, tengan algo más que aportar. Si no, pasamos a consulta de los señores y señoras senadoras. No, señora Presidenta. Señora No, Presidenta, gracias. Entonces ofrezco la palabra a los colegas sobre el motivo de esta sesión, que al inicio se lo transmitíamos al general, en relación al interés de nuestra Comisión de Derechos Humanos de conocer los protocolos y los estándares de derechos humanos que tiene Carabineros para actuar en este tipo de situaciones. Nos ha quedado claro con la exposición que tiene un vasto marco de normativo y de instrucciones, y quisiéramos, dentro de ese marco, por cierto, hacer consultas en relación a lo sucedido en la última marcha estudiantil. No sé si hay alguna, senador Latorre. Gracias, Presidenta. Muchas gracias también por la presentación. Sí, a ver, algunas cosas que nos preocupan, ¿no?, desde el Frente Amplio. Nosotros entendemos que las manifestaciones, el derecho a manifestarse es un derecho constitucional, ¿no? Entendemos también que la gran mayoría de las manifestaciones públicas con autorización de la intendencia respectiva, etcétera, son pacíficas. La gran mayoría de las personas que asisten a las manifestaciones son pacíficas, salvo pequeños grupos, como ustedes mismos lo han
presentado, ¿no? Que cometen desórdenes, eventuales delitos, etcétera, pero la inmensa mayoría va en una actitud absolutamente pacífica. Por lo tanto, entendemos que una cuestión de derechos humanos, ¿no? Dado que estamos en la Comisión de Derechos Humanos, es cómo la fuerza pública, por un lado, protege el derecho a manifestarse de las organizaciones y, por otro lado, claro, neutraliza, controla aquellos episodios de violencia, desorden, delitos, etcétera, de pequeñas minorías, pero también respetando los derechos humanos de esas personas, ¿no? Entendiendo el uso de la fuerza proporcional, razonal, ¿no? Entonces, claro, nos preocupa, por ejemplo, del movimiento estudiantil, casos como el que ocurrió hace algunos años con Rodrigo Avilés, ¿no? Caso tremendamente, bueno, que ha sido parte de la opinión pública, y ahora con el estudiante de la Universidad Arcis, Cristian García. Entonces, algunas preguntas que me gustaría hacer, ¿no? Entendiendo que existe un control interno para la detección de irregularidades o abusos cometidos por funcionarios de Carabineros en el contexto de las detenciones de manifestantes, ¿de qué manera han sido estas canalizadas administrativa o judicialmente? Si existen estadísticas al respecto, ¿no? Manejan internamente. Y atendiendo también que los métodos y protocolos policiales para el uso de la fuerza responden a una intervención gradual en el mantenimiento del orden público, ¿qué protocolo específico se llevó a cabo en el caso del atropello del señor Cristian García por parte del vehículo policial el pasado 19 de abril? ¿Qué indagaciones administrativas fueron iniciadas al respecto? ¿En qué etapa administrativa se encuentra esa investigación, ¿no? Eso por ahora. Sí. Presidenta, Gajardo, sí, Presidenta, por su intermedio le procedo a responder al senador Latorre. Efectivamente, como él señala, la mayoría de las personas que concurren a las manifestaciones lo hacen en completa tranquilidad. Y son los grupos menores los que desarticulan esta normalidad y los que evidentemente son los que finalmente protagonizan los desórdenes. Cada vez que la institución se enfrenta a un procedimiento que resulte que haya una duda respecto a la participación y obviamente tiene características o reviste características de delito, como es el caso particular de la situación de Cristian García, lo primero que hacemos es poner los antecedentes en conocimiento de la autoridad judicial correspondiente. Por lo tanto, en el caso puntual de Cristian García, los antecedentes fueron puestos de inmediato en conocimiento del fiscal correspondiente, quien, con ocasión de los antecedentes que tuvo a la vista, los antecedentes que permitió recopilar, dado el escenario que estaba, dispuso de inmediato la detención del funcionario policial y, obviamente, dejarlo inmediatamente citado para las diligencias correspondientes. Eso por la parte judicial. Y también con Cristian García dispuso otro fiscal que estaba a cargo de verificar las circunstancias por las cuales habían participantes en desórdenes, procedió también a la detención por desórdenes del señor Cristian García, también dejándolo citado posteriormente para continuar la investigación. Respecto a las medidas administrativas que se tomaron, de inmediato se dispuso una investigación administrativa que está en curso. El desarrollo de las conclusiones que nosotros hemos obtenido a través de las diferentes medidas administrativas que en los años hemos ido tomando, nos han ido permitiendo a nosotros corregir nuestros procedimientos en pos de que esos sean ajustados siempre al respeto de los derechos de las personas y en lo particular los derechos humanos. La medida administrativa busca por una parte determinar con certeza qué responsabilidad administrativa pudo haber tenido el funcionario que participó en una situación en particular, como es el caso del atropello, pero también nos sirve para retroalimentar respecto de qué errores, qué situaciones pudieron haberse corregido. Y eso nos permite a nosotros ir mejorando. De hecho, eso se ha ido traduciendo en que a contar del 2012, en lo concreto, tenemos un conjunto de protocolos que el año 2014 fueron actualizados, 30 de ellos, y que dentro de la decisión institucional que fue ratificada a través de una orden general, quedaron a disposición de la ciudadanía
y obviamente a disposición de todos los carabineros del país para que en base a eso, conjunto de protocolos, se regularan y se actuara frente a situaciones de control del orden público. Por lo tanto, en lo específico, efectivamente se tomó una medida administrativa, hay una investigación. Esta investigación arrojará o no responsabilidades que son totalmente independientes de la responsabilidad judicial, porque eso está en sede judicial y eso lo va a determinar el fiscal correspondiente cuando investigue el hecho. Nosotros vamos a determinar si él, desde la perspectiva administrativa, siguió nuestros protocolos. Preliminarmente, nosotros podemos señalar que la situación en particular fue una situación de alto estrés desde el punto de vista no en general del entorno, dado que, como narró mi general Franzani, los hechos acontecieron en el transcurso de una agresión a un vehículo policial, en la cual no solamente se le tiraron objetos contundentes, sino que, como es costumbre, se tira pintura a los parabrisas, obviamente para obstaculizar la visión y el poder controlar los vehículos adecuadamente. Por lo tanto, el protocolo que se siguió ahí, ya estábamos en la etapa de la intervención. Las primeras etapas del protocolo dieron cuenta de que se hicieron los avisos correspondientes a través de megáfono, se hizo un uso racional de agua y posteriormente ya vino la intervención directa porque se estaban produciendo daños tanto a la propiedad pública como a la propiedad privada. Por lo tanto, señora Presidenta, por su intermedio, la etapa que estábamos viviendo en ese momento era ya de la etapa de intervención dentro de los protocolos que están establecidos dentro de nuestra normativa. Respecto a la estadística, es algo que en estos momentos no tenemos, por lo tanto, habría que verificar cuáles son las estadísticas, cuáles han sido los resultados de eso. Y respecto al atropello propiamente tal, no nos podemos pronunciar porque es una situación que está en sede judicial, por lo tanto, las responsabilidades que pueda tener el conductor en este caso, o eventualmente el peatón, en el caso del señor Cristian García, será determinado necesariamente por la investigación judicial que va a desarrollar el Ministerio Público. Gracias, general Gajardo. ¿Hay alguna otra consulta de los colegas? Senador Navarro. ¿En qué condición exactamente se encuentra el señor Cristian García físicamente y procesalmente por parte, ¿existe un anuncio a la Fiscalía? Presidenta, por su intermedio, senador, el señor Cristian García en estos momentos se encuentra en libertad, solamente fue apercibido de lo que se denomina el artículo 26, es decir, queda en espera de citación, por desórdenes. La situación procesal de él la va a determinar el Ministerio Público. Desconocemos si él en estos momentos ha sido citado o se ha dispuesto alguna investigación, tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones, para determinar su participación en los desórdenes. Respecto a la situación del atropello, él es víctima. Por lo tanto, la investigación seguramente va a recaer, por tratarse de un cuasi delito de accidente de tránsito con resultado de lesiones graves, va a recaer probablemente en la unidad investigadora de accidentes de tránsito nuestra, quien va a emitir los informes correspondientes. Gracias, general. ¿Sigue abierta el uso de la palabra? El senador Latorre. Pregunta. Presidenta, por su intermedio, otro tema que muchas veces se quejan los organizadores de las marchas, de las protestas, es que se les apunta a ellos como si fueran responsables de los actos de violencia o desorden de minorías que muchas veces no son parte de las organizaciones, siendo que no tienen ningún tipo de responsabilidad, nada, de ningún tipo, ni de mantener el orden, ni nada. O sea, los líderes de una organización que convocan a una protesta por X motivo simplemente están ejerciendo su derecho a manifestarse en el espacio público, y entiendo que hay protocolos que pueden responsabilizar por parte de Carabineros o pueden apuntar, digamos, a compartir esa responsabilidad a los manifestantes. Si es así, o sea, pido aclarar. Y otra cosa que también hemos recibido algunas quejas, reclamos, es por el uso de los controles de identidad, ¿no? Que
existe sospecha de la comisión de delitos, una práctica que presenta serios problemas de derechos humanos y que tiene un alto potencial amedrentador del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y participar en manifestaciones públicas. Entonces quería preguntarle si se utiliza esta facultad de control de identidad, ¿no?, en medio de las manifestaciones, con qué objetivos, si con el objetivo de despejar esas manifestaciones sociales o cuando efectivamente procede, ¿no? Y si hay también cierto control de reclamos, de denuncias de personas que son detenidas, ¿no? Pasan a control de identidad y que también se quejan de malos tratos por parte de funcionarios de Carabineros. Entonces, si ustedes llevan un control interno también de ese tipo de situaciones. Bueno, presidente, por su intermedio, le Sí, voy a contestar al senador senador. Franzani. Bueno, con respecto a los organizadores, yo le quiero contar, senador, de que nosotros tenemos una excelente relación con los organizadores, porque normalmente, y se hace así, con la intendenta, se hacen reuniones bastante extensas, donde participa el jefe zona de la zona metropolitana, y participa también Fuerzas Especiales, así que ellos son aliados nuestros, eso lo quiero dejar bien establecido, son aliados nuestros porque ellos están preocupados también de que toda la marcha, ¿cierto?, tenga, e incluso ellos muchas veces tienen gente de seguridad propia que ellos dicen, mire, estas son las personas que nos van a ayudar, y los colocan en contacto inmediatamente ahí con el Derecho Humano, con la comandante Karina Sosa, y nosotros los conocemos y perfectamente. Así que a mí, en lo personal, como le digo, como institución, a nosotros yo creo que nos corresponde pronunciarnos con respecto a esas acusaciones que realizan. Yo no, por lo menos nosotros, por los medios de comunicación, no hacemos, normalmente hacemos el balance nosotros, pero de culpar a los organizadores de esta situación, al contrario, yo le digo, hay un trabajo mancomunado con ellos que se ha ido fortaleciendo en el tiempo y yo creo que hay que destacarlo, y lo destaco eso de la gran mayoría de los organizadores, de todas las marchas en general. Pero como dice usted, siempre hay algunas personas que se desvían y lógicamente que ahí es donde tenemos que restablecer el orden quebrantado. Con respecto a los controles de identidad que usted indica, yo le quiero decir que en esta última marcha, nosotros en los controles perimetrales, es por ello que este trabajo que realiza personal de OS9, es un trabajo, ¿cierto?, de focalización de personas, identificar a personas que son subvertores, o sea, están permanentemente, que concurren y que nosotros los conocemos quiénes son. Entonces, el control de identidad va direccionado, y incluso es más, le voy a decir yo que a las personas que se les hicieron los controles de identidad, se le encontraron bombas Molotov, se le encontraron, en una se le encontró un vehículo, si no me equivoco, Karina, un vehículo con un rifle a postón. Y también tenían órdenes de detención pendientes. O sea, fueron efectivos los controles de identidad porque fueron focalizados. No recuerdo si parece que no hubo reclamos con respecto a los controles de identidad en esta última marcha, no tuvimos ninguno, pero como le digo, los controles fundamentalmente son focalizados y eso lo hacemos nosotros con mucha responsabilidad, porque sabemos perfectamente quiénes son muchas veces los que van a instigar, ¿cierto?, a los jóvenes, o después, como ocurrió ayer en el banco Ripley, que los jóvenes fueron ¿cierto?, identificados, porque los mismos periodistas a veces toman algunas o personas que son aficionados nos hacen llegar. Muchos aficionados nos dicen, oye, carabinero, mire, aquí tiene, y los sorprendimos ahí que eran los mismos que lanzaron ahí un objeto incendiario al interior del banco Ripley. Tuvimos todos los antecedentes y todos los argumentos para poder colocar estos antecedentes a disposición del Ministerio Público y está detenida esa persona por incendio. Y así otro, como le digo yo, que tenían órdenes vigentes también en estos controles de identidad. Así que, por lo menos ayer, como le digo, no tuvimos ningún reclamo. Al contrario, después nos reunimos con los organizadores y ellos nos manifestaron que efectivamente estas personas no pertenecían a la organización, así que fue un trabajo muy profesional en ese sentido. Y como le digo, nuevamente quiero destacar la fortaleza y la entrega que hacen los organizadores en tratar, ¿cierto?, de que esto se desarrolle en normalidad. Hemos tenido normalmente nosotros, creo que siempre, hemos tenido, ¿cierto?, el apoyo de ellos para que la marcha, ¿cierto?, sea en total normalidad, y ellos incluso retiran a su gente, incluso ellos han ido muchas veces, que ustedes lo han visto lo han visto seguramente en la televisión, o algunos videos que se viralizan, ellos van a veces en respaldo de nuestro propio personal cuando están siendo agredidos. Eso es bien común en estas marchas. Ellos aparecen ahí levantando las manos y que no agredan a los carabineros. Así que eso, senador.
Sí, senador Navarro. A propósito de lo mismo, por cierto que este es un tema que le interesa mucho a los jóvenes, a los dirigentes estudiantiles, lo personal también. Pero hay un tema también, está el tema de los derechos humanos de los funcionarios carabineros. Entonces, preguntarles cómo asumen ustedes el tema de la agresión cuando hay agresión a carabineros, y a veces agresiones brutales. Y en esta última marcha si hubo carabineros heridos. Esa cifra es bueno tenerlas presentes para poder equilibrar la necesidad de que este tema de la violencia sea enfrentado por todos los actores en una misma y sola dirección, que es evitar la violencia. Y yo particularmente, porque al final después la gente no marcha. A mí me gusta cuando la gente marcha porque lo hacen en demanda de derechos, que muchas veces es el único mecanismo efectivo. O sea, para ser usado la calle forma parte de los movimientos sociales. Y la violencia lo que hace es alejar a la gente y polarizar la situación y por tanto disminuir la eficacia del llamado a movilizar a la gente en demandas que son sociales, que son económicas y por tanto esto es una tarea de manera conjunta, poder evitar la violencia y en este caso muchas veces el tema de los carabineros heridos no tiene relevancia, parece que se asumiera como una estadística normal. Mi sugerencia ahí a la teniente coronel Karina Sosa es que también hay información siempre hacia todos respecto también qué pasa con carabineros, respecto de los heridos, respecto de los daños que sufren los vehículos institucionales, pero particularmente las personas. O sea, los carabineros también tienen familia, tienen hijos en las universidades, muchos carabineros tienen hijos en las universidades y las familias también sufren, lo mismo que sufren las familias de los estudiantes que sufren agresión. Si esto provoca solo daño para todos, es pérdida completa a ambos lados. Por tanto, la tarea de erradicar la violencia, minimizar sus efectos, es una tarea que tenemos que abordar de manera permanente. Y esto es un tema que no se agota en una reunión. Hay que hacer esfuerzos mucho más completos preventivos en el marco, como ha señalado el senador Latorre, en el marco preventivo. Yo creo que el tema preventivo e inteligencia es muy, muy clave. Yo quiero decirle que muchas veces también mucha gente que participa de buena fe sufre agresiones, tanto de manifestantes de estas características, que son grupos minoritarios, como también de carabineros. Entonces, la pregunta concreta, en este hubo un joven herido y es lamentable y ha provocado alarma nacional. ¿En esto hubo alguna estadística de carabineros o alguna referencia a las estadísticas anteriores respecto a la habitación de carabineros? Porque en alguna ocasión más de una persona me ha señalado, ustedes son de la Comisión de Derechos Humanos, correcto. Pero también hay carabineros heridos. Y yo no sé la cifra, no he tenido la información que me ha llegado solo, digamos, de los detenidos de la manifestación, estudiantes generalmente, y después con posterioridad conocemos situación bastante compleja, algunos funcionarios que pasan largas semanas en recuperación, algunos que han sufrido lesiones y en algunos casos de manera irreversible. Lo mismo que ocurrió también con estudiantes. Creo que visualizar ambas situaciones lo que contribuye a generar una mejor conciencia de que en este tipo de enfrentamiento hay pérdida para todos, para el movimiento social, que ve afectada la motivación de participar. Por hecho, muchas marchas, algunas marchas la gente llega con la familia, hasta con coche y guagua, que fueron las primeras marchas de la AFP. Luego, cuando se producen estos incidentes, ya no van. No se permite la ida ni de la gente adultos mayores, ni tampoco. Entonces, se focalizan para aquellos más bien activistas. Tanto la estadística de carabineros heridos o en esta marcha en particular, ¿qué pasó? Para tener la visión de ambos lados. Sí, general Franzani. Su intervención, la preocupación, porque en realidad esto es transversal, como dice usted, y efectivamente nosotros en esa marcha tuvimos 9 carabineros lesionados. 9 carabineros lesionados, los cuales se han recuperado satisfactoriamente. Nosotros, ahí voy a dejar enseguida a la comandante Karina Sosa. Normalmente nosotros lo que hacemos, le prestamos la asesoría legal y los carabineros se querellan, ¿cierto?, cuando tenemos, ¿cierto?, identificado a las personas que fueron producto de esta agresión y detenidos. Como ocurrió hoy día, ustedes tienen que haber visto hoy día solamente el procedimiento que hubo en Iquique. También ahí 8 personas agredieron a 2 motoristas, que prácticamente dejaron en el suelo a uno de los motoristas, le pegaron con un objeto contundente, lo dejaron ahí inconsciente. Y lógicamente esas personas fueron detenidas y hoy día la institución, por intermedio de la Dirección de Justicia, presentó las querellas en contra de estas 8 personas.
que fueron detenidas, y fueron identificadas por los carabineros. Bueno, y en este caso, en Fuerzas Especiales, senador, le puedo decir que efectivamente cuando hay personas detenidas y reconocidas y tenemos los medios de prueba suficientes, también hacemos lo propio y el carabinero, ¿cierto?, se querella en contra de esa persona. También hay un seguimiento a ese proceso, a ese tanto proceso de recuperación de nuestros carabineros, que es lo que más nos interesa, el recurso humano, y lógicamente que termine, lógicamente, ojalá en un juicio oral y la persona con la pena que le corresponde, ¿cierto?, a la agresión y las lesiones que le causó al carabinero. No sé, Karina, si quieres agregar ahí algo. Gracias, mi general. También sumarme a los agradecimientos, senador. Disculpe, Presidenta, por su intermedio, sumarme a los agradecimientos por la preocupación, senador. Efectivamente, los protocolos de actuación de Carabineros de Chile dicen relación y se estudian, ¿no es cierto?, y se practican con los funcionarios para darle más herramientas preventivas para proteger su integridad física. Cuando se traspasan esos límites por la violencia que se ejerce contra los funcionarios en las manifestaciones, ¿no es cierto?, contra los vehículos y el equipamiento de los funcionarios, lógicamente hay un trabajo posterior, que es el que señaló mi general, con la asesoría jurídica respectiva de nuestra Dirección de Justicia. Evidentemente, lo que nosotros pretendemos siempre es no llegar a esa instancia y evitar, lógicamente, que se sucedan estos hechos. Y por parte de la institución se ha puesto mucho empeño, y creo que si los menciono las situaciones me van a encontrar toda la razón. Hoy día los funcionarios estamos identificados todos, absolutamente individualizados, y eso también muestra la preocupación que nosotros tenemos por profesionalizar nuestro trabajo y mostrar que nuestro trabajo es precisamente defender a las personas, protegerlas. Los protocolos que tenemos, las denuncias judiciales, generalmente cuando hay una situación que involucra un procedimiento y que no está claro cuál fue, ¿no es cierto?, efectivamente lo que sucedió, se denuncia a la sede judicial que corresponde al Ministerio Público. Y en eso no hay defensas corporativas, no hay, ¿no es cierto?, tapar esa situación, sino por el contrario, poner a disposición todos los medios que nosotros tenemos para poder, ¿no es cierto?, que se estudie ese caso. Y las investigaciones administrativas que efectivamente una vez que se cumplen todas las etapas de una investigación, vale decir la investigación, las declaraciones, los medios de prueba, se sanciona a los funcionarios si corresponde o se ejercen las otras acciones. Desde el 2012 en adelante que este departamento fue creado, el Departamento de Derechos Humanos, Carabineros de Chile se ha preocupado específicamente de la instrucción a los funcionarios con la circular del uso de la fuerza, con manuales de intervención propios. Se han identificado determinadas técnicas que disminuyen el impacto de la violencia, ¿no es cierto?, de la fuerza que se ejerce. Todo eso en pro de proteger a los funcionarios, pero también hay a la comunidad, pero también hay una protección y una preocupación permanente por los funcionarios de buscar el equipamiento adecuado que les permita, ¿no es cierto?, desarrollar su función de la mejor manera. Y eso no implica que, como muchas veces también se nos dice, que estemos nosotros provocando a las personas con un equipamiento distinto. Lo que busca es proteger a nuestra gente, porque sabemos que detrás también hay familias, que hay hijos, que hay madres de esos funcionarios que están todo el día con el alma en un hilo, porque estamos, ¿no es cierto?, trabajando en una misión, en una labor que muchas veces es bastante incomprendida. Gracias, Presidente. Gracias. Me ha pedido la palabra la senadora Van Riesenberger y después el senador Navarro. Sí, muchas gracias, Presidenta. Bueno, agradecerle que hayan venido hoy día y hacer yo creo que efectivamente, y uno lo ve en general, en cualquier Fuerza Armada, el uso de las fuerzas medias tiene que ser controlada y castigada. Es decir, yo creo que eso es inapelable. Sin embargo, de repente en nuestro país a uno le da la impresión de que la agresión a carabineros es no es castigada con la misma dureza que en otros países. Yo me recuerdo años atrás cuando la selección sub-20 estaba la Alexis Sánchez, ¿te acuerdas? Cuando fueron a Canadá y se enfrentaron, insultaron, no siquiera, yo vi las imágenes de televisión, insultaron, parece que a la policía de Canadá, los pescaron a todos y se los llevaron presos para adentro. Y no hubo réplicas en torno a
a la comunidad allá, al procedimiento, cosa que acá la verdad habría salido en todos los noticieros de que era un abuso. Entonces, la pregunta es en relación, porque uno siempre ve efectivamente que en todas las manifestaciones hay carabineros heridos de mayor o menor cuantía. Uno dice, esos procedimientos judiciales a los cuales se menciona que terminan en la Fiscalía, ¿terminan en algo? ¿Hay algún condenado o cuáles son las condenas por haber agredido a carabineros? Porque de verdad que a mí me da la impresión de que acá paulatinamente en la sociedad, por un tema cultural o sociológico, se ha ido perdiendo el respeto a la autoridad y hoy día cualquier persona se siente con el derecho de faltarle el respeto no solo golpear, sino que faltar el respeto, cosa que yo sinceramente creo que debiera, no debiera suceder. Yo creo que una sociedad avanza en la medida en que las personas se respetan y se respetan las autoridades independientemente de cuál esta es. Ahora, la autoridad al mismo tiempo tiene, por ese mismo hecho, una serie de obligaciones que tienen que también ser sancionadas con dureza si es que se exceden. Pero yo tengo la impresión de que no sé si hay alguien que sea sancionado por alguna lesión a carabinero. ¿Me permite, teniente? Quizá el senador Navarro plantea su pregunta para que se hagan cargo de las dos intervenciones. Ok, es otro tema. Muy bien. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, no hay las sanciones ejemplarizadoras que en algún momento cualquier persona querría. Las sanciones que ha habido de los procedimientos que nosotros hemos tenido dicen relación con alguna multa o incluso una nueva postura que ha planteado, ¿no es cierto?, el Ministerio Público, que son acuerdos reparatorios previos, ¿no es cierto?, reparaciones previas con las personas que han dañado a un funcionario y que no ha tenido mayor revuelo, ¿no es cierto? Tristemente tenemos hoy día el fallo en el norte que no encontraron culpable a la persona que estaba, ¿no es cierto?, que era el único sindicado por el homicidio de los dos funcionarios cercanos a Bolivia. Hoy día, tristemente, ¿no es cierto?, está en libertad, ¿no es cierto?, su sanción, no hubo sanción al respecto del homicidio de los dos funcionarios y, sin embargo, el hecho está. Entonces, claro, hay efectivamente una investigación, pero no ha habido tal vez una medida más ejemplarizadora. Tal vez en otra sede debería tratarse este tema, senadora. Senador Navarro, después yo me doy la palabra y bien, vamos con te consulta. Mira, ¿qué pasa cuando un carabinero no se identifica? Porque uno de los principales reclamos que tenemos es de que es imposible identificar, se parecen todos iguales, o sea, es muy difícil diferenciar cuando todos son de la misma contextura, que no es pequeña, son bastante fortachos, fuertes. Entonces, no se puede discriminar y alguien que pudiera sentirse agredido después no logra identificar. ¿Qué sanción hay cuando efectivamente el funcionario no porta? ¿O puede un comandante o encargado decir, retírense las identificaciones en determinados procedimientos? Esa es la pregunta 1. 2, ¿qué agua tienen los carros lanzaguas? ¿No? Porque, o sea, cuando esto afecta a los manifestantes, que le ponen el pecho y qué calor, el guanaco, por favor. Pero hay gente que efectivamente es afectada colateralmente con el agua y muchos testimonios señalan, ya sea porque no tienen la experiencia, de que el agua algo contiene que los afecta de manera especial. Y parece decir que no es solo una percepción, ojo, porque no sé si es agua, la sacan, Carabineros cancela por esa agua, donde la toman, tiene un componente químico adicional. Sí. Y lo tercero, que es un tema, por cierto, procesal, en este caso particular de Cristian García, lo que va a haber una investigación respecto del procedimiento, pero también a cargo de la CIAT. Lo que yo noto que vamos a tener allí un problema de orden, dado que una investigación es a Carabineros, el informe lo va a hacer la CIAT. Y esto no pone en cuestionamiento alguno, tengo la mejor opinión de la CIAT. Hemos trabajado de manera conjunta durante muchos años, pero lo que se va a poner en orden es que vamos a tener que hacer un procedimiento que busque establecer
la participación de la institución con un informe de la propia institución. Y eso, en este caso particular, sin duda puede generar algún tipo de desconfianza, y no imagino tampoco cuál podría ser la otra opción, que hace investigación para informar al tribunal, tratándose de la propia institución que recibe un informe también de la propia institución. Y en particular, en todo este procedimiento, solo decir de que lo que yo percibo, y he interpuesto varios recursos de protección a favor de estudiantes en mi región, es de que en el tema procesal de prueba uno encuentra que hay un conjunto de acusaciones que a veces, al igual que si se indica un carabinero, se indica un estudiante que no era el participante, que los que son más avesados y actuaron ya están lejos, y algunas veces son requeridos y se les pone en cargo a personas que luego demuestran que efectivamente no tenían que ver con el procedimiento, y por tanto la calidad de la prueba, es decir, cuál es el peso de la prueba que se le exige a carabinero al momento de detener a alguien inculpado de agresión, cuáles son los medios procesales de prueba, porque en muchos casos el resultado final es de que los que habían sido apresados por participar no eran los que habían participado, y eso da cuenta de la necesidad de poder fijar los criterios elementales para poder detener a los autores, que eso es lo que nos interesan, porque si no son, lo que tenemos es un movimiento de solidaridad legítimo que va en defensa de personas que no han participado de estos hechos, y además termina también avalando a aquellos que han realizado los hechos de violencia que no son procesados. Por tanto, la situación de cómo se identifica a quienes se determina llevando a los tribunales. Y si tenemos una estadística de esto, como también planteó la senadora Ana Rieselberghe, respecto de cómo terminan los casos de agresión a carabineros, cómo terminan los casos de agresión también a los estudiantes. Es decir, en cuántos casos ha habido una sanción o en cuántos casos, digamos, no fueron declarados inocentes. En ambos lados. Creo que ese es un criterio que permite abordar la perspectiva de los derechos humanos en su más amplia acepción y amplitud. Eso, Presidenta. Muy bien. Sí, General Franzani. Presidenta, por su intermedio. Bueno, con respecto a la identificación, es una obligación, senador. Es una obligación del personal de Fuerzas Especiales. Ustedes han visto, ¿cierto?, que el carabinero tiene su nombre, tiene un número también en su casco. ¿Ah? Tiene un número, o sea, ahí tiene el número del casco y tiene también su identificación, ¿cierto?, inmediatamente, o sea, a la vista. ¿Ah? Y si no, está en el carro policial, o sea, si baja el carro policial de un bus, ¿cierto?, un alfabrado que le llamamos nosotros, o sea, hay tres posibilidades ciertas de poder identificar al carabinero en ese sentido. O sea que nuestro personal eso lo tiene muy claro, que tiene que andar con su identificación en todo momento, o sea, no. Y si no la tuviere, bueno, se arriesga también a que se pueda adoptar alguna medida administrativa con él al incumplimiento de esta norma, como le digo, interna. Con respecto al agua que dice usted, efectivamente es un mito, senador, porque es agua pura. es agua, senador, es agua potable. Es agua potable. Lo que pasa es que seguramente se provoca toda esta situación porque cuando se va haciendo uso gradual de los medios y también se hace uso del gas lacrimógeno, el agua con el gas lacrimógeno, normalmente los jóvenes, claro, cambia el ambiente, ¿cierto? Inmediatamente, ¿cierto? Se transforma el ambiente y lógicamente que los ojos empiezan a vender limoncitos, ahí aprovechan todo a vender limones, ¿ah? Porque creen que el limón es el que les va a disminuir algún tipo de irritación que les pueda producir por esos productos del gas lacrimógeno, como le digo yo. Entonces, esta unión de estos dos elementos produce eso, pero el agua es agua potable, senador. ¿Dónde la cargan? Tenemos ahí en los grifos, directamente en los grifos, claro. ¿Ah? Y con respecto a la CIA, bueno, nosotros tenemos un personal ahí especializado de alto nivel y en realidad cuando han habido situaciones especiales, presidente y senador, en todo su derecho, lógicamente, las partes, si quieren pedir un informe privado, particular, lo piden, se lo piden a la Fiscalía o lo presentan al juicio. Así que eso está dentro de las garantías, lógicamente, constitucionales que puede ejercer, cierto, en este caso la víctima. Pero normalmente cuando ocurren hechos, incluso nosotros mismos, le quiero decir que cuando han habido situaciones en las cuales nuestro personal ha sido responsable de algún accidente, se hacen las denuncias respectivas
y muchas veces ha tenido que responder hasta el Consejo de Defensa del Estado. Así que es una situación muy transparente y prueba de ello hay muchos casos que han ocurrido en nuestros 91 años. Entonces, por eso normalmente nosotros estamos instruyendo a nuestra gente, sobre todo a los conductores en este tipo de situaciones. En cuanto a la calidad de la prueba que hizo usted, efectivamente, nosotros yo creo que con el tiempo es un trabajo mancomunado también con el Ministerio Público, muy estrecho. Es por ello que hoy día el Ministerio Público se preocupa de que tengamos nosotros en la central de comunicaciones, nos acompaña el jefe zona con todo un equipo multidisciplinario, esté el fiscal. Y también el personal, ¿cierto?, especializado puede hacer su trabajo y podamos presentar las pruebas, como dice usted, de un alto nivel, para que también esas personas que cometieron, ¿cierto?, estos ilícitos y que son responsables, que entorpecen realmente el efecto que quieren producir, ¿cierto?, los organizadores de su marcha, lo puedan hacer en forma eficaz, ¿cierto?, y no que estas personas empañen, ¿cierto?, estas marchas, estas organizaciones que con tanto sacrificio lo hacen también ellos, los organizadores. Y lógicamente que nosotros estamos preocupados de mejorar la prueba, de trabajarla, como le digo, y que no los declaren las detenciones ilegales, que eso es muy penoso para el accionar, ¿cierto?, investigativo. Creo que todos los que pasaron hoy día, yo diría que el 90% de ellos, sobre todo los que estaban por incendio, las personas que fueron detenidas por órdenes de detención en este control de identidad que se realiza, ¿cierto? Ahora, yo quiero dejar en claro que en la marcha de la CUT no tuvimos ningún problema nosotros en el fin de semana, pero cuando se producen otro tipo, esto fue ayer. También ayer en la CUT no dio ningún problema, el problema se produjo en Matucana. Ese fue un caso aparte. Y de ahí también detuvimos a personas específicas, que también fue una marcha muy especial que nos hemos ido adaptando también a esta solicitud, lógicamente, porque son dos marchas, estamos hablando de una misma avenida, y que en una parte hay 10.000 personas que no ocurrió absolutamente nada. Los organizadores ahí también preocupados. Al otro lado se preocupaban los organizadores, pero gran parte de ellos eran, lamentablemente, cometieron ahí desórdenes graves en contra de la propiedad pública y privada, señalética, se provocaron daños importantes en ese sector, a diferencia, como les digo, del sector oriente. Así es que la calidad de la prueba es súper importante. Yo creo que en eso usted le encuentro toda la razón, senador, y estamos preocupados de eso, de entregar la mejor calidad de prueba, porque hoy día nuestros tribunales orales, ¿cierto?, la exigen y tenemos mucha experiencia que hay que presentar, ¿cierto?, lo mejor y la más calificada para que justamente logremos las penas más altas a todas estas personas, ¿cierto?, que delinquen y que no dejan, ¿cierto?, vivir en paz a nuestros conciudadanos. Gracias, general Franzani. Yo solamente una preocupación final. Este tema de resguardar los estándares de derechos humanos en la aplicación de protocolos de intervención del orden público es una tarea que deberíamos tener presente permanentemente y reflexionar sobre cómo vincular dos bienes tan complejos. El resguardo del orden público y el respeto a los derechos humanos de los carabineros y de la ciudadanía que se manifiesta en marchas. Entonces, es complejo. En el caso puntual de la marcha estudiantil de las últimas semanas y del accidente del joven, yo siento que ahí hay una desproporcionalidad en el uso de la fuerza, porque en su informe reiteradamente señala que los estudiantes o los manifestantes, en este caso, arrojan botellas de pintura, botellas con líquido. Entonces es como muy complejo para la ciudadanía uno verlo desde la televisión o desde el momento en que se realizan los hechos. Es complejo equiparar el lanzar una botella con pintura, que por cierto puede empañar el vidrio del auto y entorpecerla, con el atropello al joven Cristian. Entonces, es ahí donde yo siento que hay, por mucho que yo entiendo y felicito que esta permanente revisión de los protocolos, adecuándolos a las situaciones reales de manifestación, etcétera, pero creo que ahí hay un tema de la proporcionalidad, porque estar al lado de un carabinero de fuerzas especiales es terrible. Tiene un equipamiento impresionante. Entonces, ya la sola figura, yo sé que hay grupos operativos, vandálicos, pero hay testimonios de muchos estudiantes, manifestantes, que sienten en la presencia, en las acciones, en los gestos de muchos de las personas,
de los funcionarios de las fuerzas especiales una agresión, que puede a lo mejor cuando disuaden no es por favor, disuaden con una gestualidad y con una presencia que va irritando. Entonces, como usted bien dice, en una situación de estrés es difícil aplicar protocolos que eviten la tensión de resguardar el derecho humano con el derecho a la manifestación, pero de verdad uno observa que hay, yo siento que hay mucha desproporcionalidad todavía y quizá hay falta todavía revisar de qué manera se aplican estos protocolos en una situación como por ejemplo la que nos convoca para esta reunión de hoy día, en que yo siento que hay desproporcionalidad. Hay funcionarios carabineros, fuerzas especiales que son provocadores, que son golpeadores, hemos visto imágenes. Entonces yo le solicitaría que eso se resguardara y que se identificaran a aquellos funcionarios que desdicen todo el esfuerzo que la Plana Mayor de Carabineros está haciendo por hacer un trabajo de intervención pública, pero con resguardo en protocolos sólidos, como usted nos ha manifestado, con resguardo de estándares de derechos humanos, pero que de repente se desdicen y provocan una situación de irritación que se va empañando tanto la acción de Carabineros como el propósito central que han tenido los manifestantes, que es lo que yo observo en la última actuación de Carabineros en el caso del atropello al joven, que uno ve imágenes y no lo ve como casual. Entonces, en ese sentido que hay que ir buscando perfeccionar estas disposiciones y quizás reconociendo qué funcionarios son los que transgreden estos estándares de derechos humanos que ustedes están buscando resguardar. Eso es un poco lo que uno observa desde la galería. Senador Navarro. Respecto en particular al caso de Cristian García, o sea, no pensaría que el protocolo, si hay pintura, hay que tener el vehículo, sobre todo porque no son grandes velocidades, son velocidades más o menos estándar pequeñas, hasta que despeje la visión. Va a ser parte de la investigación. Si el vehículo avanzó con visión o avanzó sin visión cuando debiera ser detenido. Pero está claro que frente a eso hay una lección que sacar. Realmente la única forma de evitar el daño tercero por el tema de las pinturas, que va a seguir, lo veo muy complejo, ojalá que no fuera, la detención del vehículo hasta la más completa visibilidad en el traslado, en el accionar del mismo. Eso es, Presidenta, porque se va a incluir a un caso, pero creo que tiene que ser bastante aleccionador. Creo que de estos temas que generan una polémica pública hay que sacar lecciones. Y imagino que los protocolos carabineros siempre se van a ir adoptando o adaptando a las mejores condiciones y los mecanismos también de autorización. Y el movimiento social también tiene que aprender qué es lo que es mejor para poder manifestarse y para poder lograr los objetivos, porque nadie que marcha lo hace para enfrentarse con carabineros. Yo parto de la premisa, se marcha por un objetivo cuyo demandante es el gobierno central, y no es Carabineros no va a resolver los problemas. El gobierno que tiene que dar respuesta, o los rectores de las universidades, o la empresa cuando es caso de huelga legal, y por tanto la adopción de elecciones en estos protocolos, digamos, y como resultado de la investigación, la pregunta es de las investigaciones. ¿Hay modificaciones que se incorporen al protocolo producto de esas investigaciones para ir mejorándolo? Porque también hace unos años atrás se hubo el atropello de un trabajador en una huelga, ¿no se acuerdan? En Américo Vespucio, ¿no? También fue, me acuerdo, tiempo atrás, en una condición distinta, pero más bien similar. Presidente, General Franzani, la palabra y concluimos, colega. Gracias, muy amable. Bueno, con respecto, yo creo que vamos a tener que esperar la verdad judicial, Presidenta, con respecto a esta situación, y quiero decirle que nosotros permanentemente estamos revisando nuestros protocolos y también haciendo clínicas procedimentales. El general Gajardo las hace con su personal, se analizan y se van mejorando, lógicamente, los procedimientos. Somos muy autocríticos nosotros en todos los procedimientos que tenemos, y así está establecido por nuestro general director. Hay que mejorar, ¿cierto?, la calidad de la prueba, como lo decía nuestro senador Navarro, y yo creo que eso va de la mano también con el profesionalismo que tiene que tener el personal y la institución. Entonces, cuando ocurren estos hechos, nosotros hemos tenido acá marchas de más de 100.000 personas en Santiago. Entonces uno cuando va al extranjero dice, oye, pero ¿cómo ustedes lo hacen? Nosotros hemos ido a Inglaterra, me ha tocado ir a Italia, a Francia, a contarles qué es lo que hacemos, porque ellos no
realmente no se, ellos dicen, oye, pero si nosotros en Italia, me decía la vez pasada los carabineros, nosotros nuestras marchas son de 1.000, de 2.000 personas, ¿cómo lo hacen ustedes? O sea, estamos haciendo también, estamos exportando nosotros mucha del trabajo que se está haciendo aquí en Chile con fuerzas especiales, especialmente con fuerzas especiales. Hay otros países que están muy atentos a lo que estamos haciendo nosotros y les ha servido también de base a ellos para afrontar estas grandes situaciones. Le quería contar esa experiencia que me ha tocado a mí viajar. Yo fui agregado policial en Roma y me tocó viajar a muchos países. Y entonces, y cuando uno exponía y le decía a la gente y mostraba las imágenes, entonces ellos, los policías se sentían, decían, pero ¿cómo ustedes hacen esto? O sea, ¿con cuánta gente utilizan? ¿Cuáles son los medios logísticos? ¿Cuántos lesionados? Y todas las preguntas que han nacido aquí. ¿Ah? Pero quiero que tenga esa tranquilidad, Presidenta, de que los procedimientos, cada vez que tenemos una marcha, cada vez que tenemos un procedimiento de importancia, se hace una clínica procedimental y se ven, ¿cierto?, las virtudes y situaciones, ¿cierto?, que hay que corregir inmediatamente. ¿Ah? Así que agradecerle, Presidenta, a nombre de nuestro gerente director, esta invitación, que lógicamente que nos hace crecer a todos cada día más, pues eso en el fondo es eso, de perfeccionarnos y de ser cada día más profesionales. Gracias. Bueno, muchas gracias, general Franzani. Senador Latorre, lo último, estamos en la hora. Podemos solicitar algunas cosas por escrito, pero en el fondo, por ejemplo, me interesaría conocer, parte de la comisión, el acceso a protocolos reservados, ¿no?, que no son públicos. Tal vez entiendo que lo podemos conocer como comisión, por un lado. Son todos públicos. Pero entiendo que hay algunos que están en carácter reservado en relación al artículo 436, número 2 del Código de Justicia Militar. Y lo otro, el tema de estadísticas sobre denuncias que hay de detenciones, personas que han sido detenidas y digamos, han hecho denuncias de malos tratos por parte de personal de carabineros en las mismas comisarías. Si uno puede recoger estadísticas, digamos, informe estadística, acá está por escrito, se lo podemos solicitar en un plazo razonable, digamos. El Departamento de Derechos Humanos lo canalizamos. Muy bien, le haremos llegar los oficios solicitados por el senador Latorre y muchas gracias, general Franzani, general Gajardo y teniente coronel, señora Karina Sosa, muy amables por venir a nuestra comisión. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión.